adinerado llamado Kim Min-kyung aparentemente poseía todo lo que cualquier persona pudiera desear en la vida, pero sufría de una extraña alergia al contacto humano. 15 años atrás, sus padres abandonaron este mundo a causa de un accidente, siendo este el único sobreviviente. En ese trágico momento, el socio de su padre intentó hacerlo firmar unos papeles, pero como no lo consiguió, le pidió a su hijo que lo convenciera, cosa que le causó un gran impacto a Kim Min-kyung, pues vio que no podía confiar en nadie a su alrededor, desarrollando esa extraña alergia. Intentó conseguir una cura, pero los doctores solo le recomendaron evitar el contacto físico con otras personas. De esta forma, se aisló del mundo recluyéndose en su gran mansión, solo, rodeado por sus robots, a quienes consideraba sus únicos amigos, hasta les celebraba sus cumpleaños. Por su parte, Jia, una joven decidida y perseverante, había tenido una vida difícil, intentando una gran cantidad de negocios y había fracasado en todos ellos, por lo que ahora solo tenía una gran deuda. Para subsistir, ella se dedicaba a comprar cualquier cosa en edición limitada, solicitada por sus clientes o para venderlo, así que va a una tienda para comprar una figura coleccionable el día de su lanzamiento. Luego de una feroz lucha, finalmente consigue uno, gracias a sus habilidades, pero no se da cuenta de que un niño ensució la caja con su comida. Ella, muy contenta pensando en el dinero que obtendría por dicha figura, se reúne con el comprador, quien resulta ser Kim Min-kyung, pero este, al notar la mancha en la caja, se niega a pagarle arrancando su auto. Ella intenta detenerlo, pero termina cayéndose. Pensando que la había atropellado, se baja de su auto muy preocupado para ver qué le había pasado. Al verlo de cerca, a ella le parece muy guapo. Aún así, le reclama, exigiéndole que le pague. Como este seguía renuente a darle dinero, ella se aferra a sus piernas y a su cuello. De inmediato, él se sobresalta, pues su alergia estaba comenzando a manifestarse. Afortunadamente, logra huir y se inyecta oportunamente el medicamento para contrarrestar la reacción alérgica. Más adelante, mientras estaba en su casa, escucha un fuerte ruido. Va a revisar, encontrándose un dron, propiedad de una compañía que absorbió y estaba intentando vender. Allí había una unidad de almacenamiento en una bolsita, así que revisó la información contenida en esta. Allí, un científico llamado Hong Baek-yeon le presenta el proyecto en el que estaba trabajando sobre un robot humanoide llamado AG-3. Adicionalmente, le pide el dinero que le prometió como financiamiento para el desarrollo de ese proyecto. A él le llama la atención el robot y decide reunirse con el científico, aun cuando este parecía ser un estafador. Una vez en el laboratorio, aparece una mujer. Alarmado, retrocede para evitar cualquier contacto físico. Ella lo saluda presentándose directamente como AG-3, una robot creada por el profesor Hong, y para probárselo le enseña su cuerpo mecánico oculto bajo su ropa. Muy sorprendido, la toca y como no sufre la reacción alérgica, le pide al profesor que le permita hacerle unas pruebas y si resulta todo bien, le dará el dinero que estaba solicitando como financiamiento. Pero justo antes de llevarla a su casa, otro científico en el laboratorio accidentalmente derrama soda sobre los engranajes de AG-3, averiándola, y como los repuestos tardarían en llegar, el profesor desesperado decide llamar a su exnovia, en la cual basó la apariencia física de AG-3 sin su permiso, para que se haga pasar por su robot a cambio de una cantidad de dinero considerable. Esta chica resulta ser Jia. Inicialmente se niega indignada, pero como verdaderamente necesitaba el dinero, termina aceptando pensando que solo serían algunas horas. De esta forma la visten igual que la robot, enviándola a la casa de Kim Min-kyung en una caja. Al verlo, ella se sorprende, pues lo reconoce como el tipo que no le quiso pagar hace unos días. Enseguida, retoma su papel actuando como la robot. Seguidamente, este le hace varias pruebas y ella le responde de la mejor forma posible para engañarlo, logrando su cometido, pues él piensa que la robot es muy creativa. Observándola bien, percibe que sus pechos son más grandes que la última vez que la vio y muy curioso se disponía a tocarlos. Esto la enoja mucho y no se lo permite,
gritándole de todo. Él piensa que tenía una avería y llama al profesor para reclamarle. Le pregunta cómo puede cambiar su función de amigo a modo operativo. Este le responde que puede hacerlo verbalmente y así lo hace. Luego se atraganta con una pastilla y al verlo asfixiándose, rápidamente lo ayuda dándole unas palmadas en su espalda. La mira muy sorprendido preguntándole qué acaba de hacer y ella le responde que si la capacitaba correctamente puede hacer muchas cosas por él. Este extiende su mano y ella la sujeta dándole la confianza que necesitaba, conmoviéndolo. Como se quedó tan impresionado, decide entrenarla durante un mes para que ella pueda asistirlo en cualquier emergencia o cosa que necesite. Pero los repuestos de AG3 aún no llegaban, por lo que desesperado el profesor le dice que necesitaban recargarla todos los días. Debido a esto, no podía dejársela durante un mes en su casa. Entonces, Kim Min-kyu decide que instalen su laboratorio al lado de su mansión para tener a AG3 cerca. Como el profesor no puede negarse, no le queda otra opción y le suplica a Woo-jia que lo ayude nuevamente fingiendo ser su robot, a lo que ella inesperadamente acepta sin pedir dinero a cambio. Resulta que ella estaba participando en un concurso para emprendedores de ideas creativas de una empresa liderada por Kim Min-kyu. Este había cancelado el evento, entonces ella intentó convencerlo de revertir su decisión enviándole una carta, pero este ni siquiera la leyó, así que se le ocurrió que fingiendo ser el robot tal vez podría convencerlo. De esta forma llega nuevamente a la mansión siendo AG3. Este le pide crear un archivo privado en su memoria con toda su información, por lo que a partir de ese momento solo debe fijarse en él. Seguidamente le indica que lo primero que debe archivar es la jerarquía en su casa, poniendo en primer lugar a sus otros robots y dejándola a ella de última, cosa que la indigna profundamente, pero le toca aguantarlo. Luego le da dolor de estómago y va al baño. Para disimular el olor, rocía un poco de perfume. En eso, Kim Min-kyun entra y ella finge que estaba limpiando, pero una gota de sudor se deslizaba por su rostro. Al notarlo, este quiere saber qué es, pero se resbala y cuando está cayendo parecía que ella sujetaría su mano para salvarlo. En lugar de esto, ella prefirió tomar el perfume costoso. Él termina en el piso y ella le cae encima. Por unos segundos se miran fijamente como si estuvieran conectados, pero este comienza a sentir presión por el peso de ella, ya que tenía puesto el corset de metal para aparentar ser AG3. Esto lo enfada porque puso su vida en peligro. Aún así, decide continuar entrenándola para que en el futuro le sirva correctamente. Por su parte, Woo-jia trata de convencerlo para que no cancele el concurso, pero no lo consigue, por lo que muy molesta piensa que él es muy injusto y accidentalmente tumba su preciado castillo de naipes, cosa que lo sobresalta notablemente. Entonces finge quedarse sin batería. Luego de calmarse, Kim Min-kyu le cuenta que inició la construcción del castillo de naipes con su padre, pero le tocó continuarlo solo. No se había dado cuenta que el salón estaba muy oscuro y ahora, gracias a ella, el sol había vuelto al lugar al igual que a su vida. Woo-jia se siente muy confundida, pues a veces él puede ser muy amable. Más adelante va a verlo el director Han Yu-chol, quien muy molesto le pregunta por qué suspendió el contrato que firmaría con una empresa extranjera que supuestamente les traería una ganancia considerable, a lo que Kim Min-kyu no le responde claramente, sin darle explicaciones. No confía en él para nada, puesto que era su amigo de la infancia, hasta que lo quiso hacer firmar esos papeles inducido por su nefasto padre, el presidente Han Du-on. No confía en ninguno, y mucho menos ahora que sospecha que están malversando fondos de la empresa que Han Yu-chol quiere vender a los extranjeros. Dicha empresa supuestamente se dedicaba a la construcción de barcos, pero no era así, puesto que el fallecido presidente Park realmente tenía un proyecto de investigación para el desarrollo de robots a cargo del profesor Hong Baek-kyung y su equipo. Así crearon a AG3, pero al este fallecer en un accidente no consiguieron más financiamiento. Debido a eso, el profesor buscó a Kim Min-kyu, cosa que lo hizo sospechar del presidente Han Du-on y su hijo, quien inicialmente no sabía nada. Cuando se enteró de la existencia de AG3, se enfureció, pero le tocó quedarse callado, pues le tocaba obedecer a su padre. Estos mandan a vigilar al profesor, ya que quieren recuperar al robot para vendérselo a los extranjeros, mientras que Kim Min-kyu igualmente envió a su asistente para investigarlos. Este resulta ser el hermano mayor de Woo-jia. Al verlo en la mansión, intenta ocultar su rostro con su cabello para que no la reconozca, pero este se entera que el
profesor diseñó a su robot usando el rostro de su hermana, así que lo busca para reclamarle, haciéndole saber que lo demandará. Lo que no sabía era que ella estaba usurpando el lugar de AG3. Más adelante, lo visita su prometida, quien es su primer amor. Ella le dice que como están comprometidos por conveniencia por el deseo de su padre, quiere tener 3 citas con él. Si logran besarse, entonces aceptará el matrimonio. Toma su mano y este comienza a sentirse muy mal. Rápidamente se despide de ella y va a buscar el medicamento. Horrorizada, Hoo-jia lo ve sufriendo, así que muy asustada decide ayudarlo, inyectándolo repetidas veces, logrando salvarlo, cosa que este le agradece sinceramente, pues salvó su vida nuevamente. Entonces se da cuenta de que él no le mintió, puesto que la caja de la figura que le vendió realmente sí estaba manchada. Reconoce su error al juzgarlo. También se da cuenta de que en el forcejeo, cuando lo conoció, ella se quedó con su cadena, la cual deseaba recuperar desesperadamente. Por eso la llamaba por teléfono amenazándola con demandarla, así que para evitar eso se la envía a su casa. Él le comenta que su padre le regaló esa cadena a su madre cuando le propuso matrimonio durante una lluvia de meteoritos y le propone llevarla a ese lugar, cosa que la conmueve, pero como se lo dijo mientras fingía ser AG3, se entristece. Kim Min-kyu deseaba que su primer amor fuera como su robot, pues así podría acariciar su cabello, sujetar su mano o simplemente besarla, pero como está consciente de que no es posible, se reúne con esta para rechazarla, siendo ella la que termina rechazándolo. Aún así, le obsequia la cadena de su madre, pero ella no la acepta y toma su mano para despedirse. La chica se marcha, mientras que él se queda sufriendo la reacción alérgica, pero esta vez decide no inyectarse, pues prefiere abandonar este mundo a continuar viviendo de esa manera. Comienza a llover y al verlo sufriendo, Hoo-jia se le acerca cubriéndolo con el paraguas que había diseñado. Observan la lluvia juntos mientras se va calmando su alergia. Luego sujeta su mano para regresar a la casa. Allí se da cuenta de que su alergia se había detenido sin inyectarse el medicamento. Así que muy emocionado, pensando que se había curado, decide hacer la prueba yendo a un lugar muy concurrido. Hoo-jia lo anima dándole todo su apoyo. De esta forma, pasan un grato momento compartiendo alegremente. Él está fascinado, pues pudo estar en contacto con otras personas sin problemas. Repentinamente se aleja de ella y nuevamente comienza a tener la alergia, hasta que la ve sonriéndole entre la multitud. Sintió que el tiempo se detenía, al igual que su alergia, dándose cuenta que solo al verla se le quitaba cualquier síntoma, descubriendo en ella la cura al mal que lo aquejaba. Emocionado, se le acerca abrazándola con lágrimas en sus ojos. Le dice que se quede a su lado para siempre, pues ella es su más grande tesoro, y besa su frente suavemente. En ese momento llega el profesor. Muy molesto, lo golpea diciéndole que es un pervertido, ya que no la fabricó para ser usada de esa manera, y se la lleva de inmediato, estando realmente celoso, pues ella le gustaba todavía. Ahora, Hoo-jia no puede dejar de pensar en Kim Min-kyu, y él tampoco puede dejar de pensar en ella. Le comenta lo ocurrido a su doctor y le dice que probablemente sea porque ella se convirtió en su amiga, así que le recomienda mantenerse cerca para ver si se termina de curar de su alergia. Entonces intenta sobornar al equipo de científicos para que convenzan al profesor de dejarle a AG3. Estos se dan cuenta de que él no es ningún pervertido, puesto que así como la besó a ella, también besa al resto de sus queridos robots. Siendo muy insistente, intenta convencer al profesor y como no lo logra, le confiesa lo de su alergia y que su robot le había salvado la vida. Al ver esto, el profesor decide quedarse, cosa que alegra a su equipo, quienes no deseaban marcharse. Luego de otra fallida cita con quien fue su primer amor, camina desconsolado bajo la lluvia. Cubre a AG3 con su paraguas especial, que cuando se enciende se transparenta y se puede ver la lluvia caer a través de él. Le dice que le gustaría conocer a quien inventó ese fabuloso paraguas, cosa que alegra su corazón, puesto que ella misma lo diseñó. En eso, alguien tropieza y él la sujeta, evitando su caída. Se miran a los ojos románticamente. Ella lo besa suavemente, mientras que él cierra los ojos, sintiéndose muy atraídos el uno por el otro.
hasta que se da cuenta de que perdió su primer beso con un robot. Sintiéndose muy confundido, comienza a pensar que tal vez AG3 realmente lo quería, cosa que le agrada, pero le dice que lo que ocurrió no puede repetirse y Hu-jia finge no recordar nada, lo que lo enfada un poco porque en el fondo deseaba que ella recordara el beso, así que la pone a limpiar como castigo. Sus sentimientos por ella se van acrecentando, cosa que lo atormenta profundamente. Decide alejarla, pero resultaba muy difícil esto, puesto que realmente quería tenerla cerca, deseando que fuera humana. Entonces Hu-jia le confiesa que no es un robot mientras estaba pasado de copas. Ya faltaba poco para finalizar la prueba y además la verdadera AG3 ya estaba casi lista para retomar su lugar. El concurso de jóvenes emprendedores se retomó. Hu-jia participó llegando hasta la final. Kim Min-kyu leyó la carta que ella le envió conmoviéndolo, así que asiste a su presentación. Pero no la reconoce porque ella se disfrazó. Su invento son 2 lámparas en forma de corazón. Sin importar en dónde estés, cuando pienses en tu persona amada y la tocas, la otra lámpara también se encenderá. Aunque inicialmente no llama la atención, luego todos quedan fascinados con su invento. Kim Min-kyu se le acerca para hacer la prueba. Cuando toca un corazón, el otro que tiene Hu-jia se enciende, pero él solo puede pensar en AG3, cosa que le duele mucho. Como ahora todos estaban arrepentidos, querían confesarle la verdad a Kim Min-kyu, pero el doctor de este, que había descubierto el engaño, se los impide, pues había otro caso de alergia en donde el paciente se curó gracias al amor de su pareja, pero esta lo engañó y cuando él se enteró, falleció. Así que el doctor, temiendo lo peor, les pide que no le digan nada. Entonces Hu-jia finge ser AG3 por última vez y se despide de su amado, quien también se despide, pues pensaba reiniciarla. Antes de eso, le pone la cadena de su madre, confesándole lo mucho que la ama, con lágrimas en sus ojos. Una vez separados, se extrañan demasiado, sintiéndose muy infelices. Por su parte, el asistente de Kim Min-kyu continuó investigando. Una vez con toda la información, plantea que su ex amigo debe ser despedido por el trato que iba a cerrar con los extranjeros para vender robots y no barcos como habían hecho creer a la empresa. Como pruebas, presenta al profesor y a su equipo de científicos. El hombre admite su responsabilidad y termina renunciando muy molesto. Más adelante, Kim Min-kyu se va en un viaje de negocios. Casualmente, se encuentra con Hu-jia. No puede creer lo que ve en sus ojos y no puede dejar de mirarla, puesto que es idéntica a AG3. Ella disimula, fingiendo no conocerlo. Luego, él llama al profesor, quien le cuenta que usó a una modelo desconocida para hacer a AG3. Aún sabiendo que supuestamente era una desconocida, no dejaba de mirarla. La sigue hasta un restaurante donde ella trabajaba antes de irse al extranjero. Como deseaba verla de cerca, se pone frente a ella. Muy sorprendida, temerosa de ser descubierta, esconde la cadena que le dio el último día que fingió ser AG3. Este le comenta que se parece mucho a una amiga y ella le dice que sabe que se refiere a la robot, pero ella es humana y desea que la deje en paz, gritándole enfadada para ahuyentarlo, pero su actitud le recuerda mucho a AG3, haciéndolo sonreír. Después, casualmente, se quedan encerrados. Temerosa de que la descubra, le dice que lo escuchará, pero que luego tiene que irse. Entonces, siendo muy sincero, le cuenta de cómo se enamoró de una robot. Al día siguiente, son liberados y como a él le cuesta mucho cumplir su promesa, regresa a verla, pero nota que tiene puesta la cadena de su madre. De inmediato vienen a su mente todas las ocasiones en las que sospechó que algo no andaba bien con la robot. Finalmente cae en cuenta que lo engañaron y su alergia regresa, poniéndose muy mal. Afortunadamente es atendido a tiempo. El presidente Han se entera de todo lo ocurrido con AG3 y de su extraña alergia. Debido a esto, amenaza al profesor, diciéndole que si no le entrega a la robot, divulgará esa información, a lo que el profesor acepta, puesto que no deseaba hacerle más daño a Kim Min-kyu, quien no quería saber nada del profesor ni de su equipo, y mucho menos de Hu-jia.
Huya, la cual se rehusaba a alejarse de él aun cuando éste rechazaba su presencia. Él está muy confundido, pues también descubre que ella era la chica de la carta que inventó las lámparas en forma de corazón. No sabe qué pensar, si es una interesada o si realmente lo amaba. Cuando tiene la oportunidad, ella le pide perdón, pero está muy dolido. Ahora desconfía de ella, piensa que se rió de él y de sus sentimientos, por lo que no la quiere volver a ver más nunca. Pero como su amor por ella es más fuerte que cualquier cosa, se arrepiente de sus palabras al sentir que la estaba perdiendo. Además, se da cuenta de que el paraguas especial fue su creación y cuando se besaron todo fue real. Así que toca la lámpara de corazón y como Huya tiene la otra, la ve encenderse y va a ver la lluvia de meteoritos que él le había prometido que verían juntos anteriormente. Una vez allí, se encuentran. Ella le aclara contándole todo desde el principio, pero como su confianza se fracturó, él no puede tocarla de nuevo, temeroso por su alergia. Ella se recuesta sobre su hombro, pero este no puede continuar y se despide. Huya no estaba dispuesta a perderlo, así que le confiesa una vez más que lo ama profundamente. Finalmente, unen sus labios besándose. Afortunadamente, se había curado de su alergia. De esta manera, inician su relación romántica, pero como nada es perfecto, el profesor le entrega a AG-3 al extranjero que deseaba usarla como una arma militar, según lo acordado con el profesor Han. Muy preocupado, Kim Min-kyung intenta convencer al malvado presidente y a su hijo que se la devuelvan, pero ya era demasiado tarde. Finalmente consigue las pruebas e impide que firmen el contrato con los extranjeros. Aparece la policía deteniendo al presidente Han, mientras que el extranjero parecía salirse con la suya. En eso, AG-3 se escapa, por lo que todos la buscan desesperadamente. Resulta que ella escuchó cuando el extranjero confesaba ser el responsable del fallecimiento del presidente Park, quien inicialmente lideraba el proyecto del desarrollo de robots junto al profesor, debido a que representaba un obstáculo para que él pudiera tener al robot. Con esa grabación de su confesión quedaría hundido para siempre. Afortunadamente, la policía aparece y AG-3 es devuelta con el profesor y su equipo. Más adelante, la junta directiva insiste en sacarlo de la compañía, alegando su incapacidad por su enfermedad. Entonces, Kim Min-kyu hace una conferencia de prensa para confesar la verdad. Además, les hace saber a todos que invertiría en robots de inteligencia artificial. Aunque las acciones suben, la junta directiva insiste en destituirlo. Así que Han Yu-chol lo defiende, pues se dio cuenta de que él pudo ser el causante de la alergia de Kim Min-kyu al traicionar su confianza cuando eran amigos de niños, cosa de lo que está totalmente arrepentido, por lo que ahora lo apoya fielmente. De esta forma, Kim Min-kyung continúa al frente de la compañía y se reconcilia con su ex amigo, mientras el padre de este queda en la cárcel por sus múltiples delitos. Kim Min-kyung fue sanando las heridas de su pasado, compartiendo alegremente con su amada y con su familia. 2 años después, el profesor modificó el rostro de AG-3, perfeccionando su diseño de inteligencia artificial. Huya consigue firmar un contrato de distribución de sus lámparas en forma de corazón, consagrándose como una exitosa inventora y empresaria. Finalmente, se reencuentra con su amado, quien acababa de culminar su servicio militar. Muy contentos de verse, ella lo recibe contándole sobre su negocio. En eso, comienza a nevar y se cubren con su paraguas especial, testigo de su amor. Ella se resbala y él la sujeta. Mirándose a los ojos, no pueden resistirse más y se besan románticamente, haciendo latir sus corazones, cubiertos por la primera nevada invernal, dándole fin a esta linda historia de amor.